Leemos en Hebreos desde el capítulo 2, versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 6. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevaros a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues Él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Este texto nos habla de la relación entre Cristo y su iglesia. Claro que, hablando a judíos, se refiere en primer lugar a los hijos de Abraham, pero el capítulo 4 de Romanos explicó cómo todos llegamos a ser hijos de Abraham mediante la fe en Dios. Volviendo a la relación que nos une al Señor, el autor usa dos imágenes que tienen que ver con la familia. Habla de hermanos y habla de casa. Frente a Dios Padre, Jesús es el hermano mayor, el heredero, quien por su sacrificio permite que seamos nosotros también hijos. En este sentido, Él es el primogénito. Romanos 8:29 refuerza esta imagen y nos ayuda a entender que, si bien es cierto que estamos en Cristo, identificados con Él, no perdemos tampoco nuestra individualidad cuando llegamos a ser cristianos. No se espera que renunciemos a nuestra personalidad. Es un gran honor ser llamados hermanos por el Señor Jesús, quien así llamó a sus discípulos en Mateo 12:50. Podemos sentir el cariño y el respeto del Hijo de Dios, infinitamente superior en todos los sentidos, pero quien se vistió de nuestra humanidad, aceptando ser uno de nosotros. También como hermano mayor, Él nos da a conocer al Padre, siendo, como ya se ha dicho, el resplendor de la gloria de Él y la imagen de su sustancia. Los versículos 14 al 18 nos dan una descripción hermosa de la identificación de Jesús con nosotros.
vemos que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en pecar. Él conoció el dolor, la tentación y la muerte. Solamente así nos podía salvar. Nos dice el versículo 10 que fue perfeccionado por aflicciones. El Hijo de Dios era perfecto y santo de toda eternidad, y nunca perdió esta perfección. Pero tenía que ser hecho perfecto como Salvador, y esa fue la razón por la que tuvo que sufrir. La muerte producida por el pecado no podía ser negada, tenía que cumplirse de alguna manera. Entonces se cumplió en el único humano perfecto, Jesucristo, el cual la padeció en nuestro lugar. Haciendo esto, Él destruyó el poder del diablo, el cual nos tenía sometidos por causa de nuestra desobediencia a Dios. El enemigo nos tenía en esclavitud por medio del pecado y nos amenazaba permanentemente con la muerte. En esta obra de expiación, Jesús es el sacrificio, pero también el sacerdote, ya que se ofrenda a sí mismo. El sacerdocio de Él es perfecto, y todos los demás sacerdotes solamente fueron imágenes y prefiguraciones de Él. Por otra parte, Él puede ser compasivo con nosotros cuando somos tentados, ya que Él también tuvo que sufrir la tentación. O sea que no hay ningún dolor, temor o problema nuestro que Él no haya conocido. Él es nuestro hermano mayor en todos los aspectos. En los 6 primeros versículos del capítulo 3 se nos habla de la casa de Dios y que somos esta casa. Para entender esto tenemos que estudiar un poquitico el sentido de la palabra casa. Casa, en griego oikos, tiene un sentido más amplio que en el español. Pero cuando los lectores originales de la epístola leyeron la cita, se reportaron automáticamente a la palabra hebrea. En hebreo, bait tiene que ver con la realidad material de una edificación, sea casa familiar, templo, palacio, hasta una cárcel. También el tabernáculo de Dios levantado en el desierto y más tarde el templo. Pero aún más fuerte es la realidad humana y social, en la cual una casa se compone de todos los que en ella viven y aún de todas las personas que dependen de un jefe o patriarca o de toda una nación. Un ejemplo es en Éxodo 12. En el versículo 7, la casa es una estructura física, pero en el versículo 3 se traduce por familia. Otro ejemplo en la historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo en Egipto. Vemos en Génesis 39, versículo 2, que él fue llevado a la casa de Potifar, es decir, en un edificio. Pero en el versículo 4 y 5 llega a gobernar la casa de su amo, es decir, la totalidad de la gente y de los negocios de este hombre. Y en el capítulo 40, los versículos 3 y 14, la palabra casa y cárcel son la misma. Pero en el capítulo 41, versículo 40, José es establecido como administrador de toda la casa de Faraón, es decir, toda la corte real y la administración del país, y aún más sobre toda la nación. Asimismo, en Éxodo 2.1 se habla de la casa de Leví, traducida familia o tribu, y en Éxodo 16.31 de la casa de Israel, es decir, una nación. Pero en el mismo libro, capítulo 13, versículo 3, se habla de la casa de servidumbre, es decir, el país de Egipto donde fueron esclavos. Después, llegando a Éxodo 23:19, se habla de la casa de Jehová como el tabernáculo, que más adelante sería el templo de Jerusalén. Y mucho más adelante, en 2 de Samuel capítulo 7, Jehová le promete a David que le edificaría una casa, y esta casa sería para toda la eternidad. Claramente está hablando de la dinastía davídica,
es decir, de los reyes de Israel y de Judá, descendientes de David. Pero aún más está hablando del Mesías, Jesucristo, el cual reinará por toda la eternidad. Era necesario entender algo del concepto bíblico de casa si queremos comprender estos 6 primeros versículos de Hebreos 3. Aquí se dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, lo que va mucho más allá del tabernáculo y aún del pueblo de Israel en el desierto. Moisés se mantuvo fiel cumpliendo la parte que le correspondía en el plan general de la salvación. Moisés fue un siervo fiel, pero no fue el constructor ni mucho menos el dueño de la casa. Es justo que honremos a este hombre y que reconozcamos la palabra de Dios expresada por medio de él. Pero el pueblo judío cometió un error al querer hacer de Moisés y de sus enseñanzas la cumbre y el fin del plan de Dios. Ahora se nos dice que Jesucristo es el constructor, el dueño y el Señor de la casa de Dios, la cual es no solamente la totalidad del universo material, pero también el mundo espiritual y todos los seres que existen. Todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Él es el Hijo y el heredero de todas las cosas. Él es parte esencial de Dios, el creador de todo. Pero en un sentido más limitado, nosotros somos casa de Dios, los que creímos en el Hijo para salvación. Así como la casa de un gran rey incluía toda una nación y un territorio, así también este rey tenía una familia cercana y personas que lo amaban como ser humano y lo cuidaban. Así también el gran rey, creador y señor de todo, tiene una familia íntima, la cual él rescató, al que ama y en quien él se deleita. Una familia que está aprendiendo a amar y enamorarse de él, y lo seguirá descubriendo por toda la eternidad. Y la pieza clave que mantiene unida a toda esta familia de la fe es Jesucristo. Él es el mensajero de las buenas nuevas de salvación. Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es fiel desde siempre y hasta siempre. Pero también a nosotros nos pide fidelidad. Esta última parte, que parece ponerle condiciones a una salvación incondicional, la examinaremos en los textos siguientes.